Buenos días a todos. Hoy vamos a ver el último tema de la unidad 2 que trata sobre el análisis del riesgo del proyecto. Con esto estamos concluyendo lo que sería la evaluación financiera o evaluación privada de este curso. El objetivo de este tema es estudiar las principales técnicas para analizar el riesgo financiero en los proyectos de inversión, determinando las variables a las cuales el proyecto es más sensible y estableciendo en términos probabilísticos la posibilidad de obtener determinadas tasas de rentabilidad, considerando las incertezas que generan los mercados a largo plazo. Bueno, como verán, el objetivo por ahí puede no entenderse demasiado en esta primera instancia, pero cuando terminemos la clase, si ustedes vuelven a leer este objetivo, van a ver justamente que lo hemos desarrollado. Es decir, vamos a ver distintos métodos que nos van a permitir analizar el riesgo en los proyectos de inversión y en ese sentido vamos a tener el siguiente contenido. Primero, analizar el punto de equilibrio, luego un método que se llama análisis de sensibilidad, luego análisis de probabilidad y vamos a ver bastante técnicas informáticas en planillas de cálculo que son necesarias para poder llevar adelante estos métodos. Como introducción podemos decir que el riesgo de un proyecto puede definirse como la variabilidad de los flujos de fondos reales con respecto a los estimados. En los ejemplos que vimos anteriormente, cuando elaboramos flujos de fondos, siempre hemos adoptado valores en cuanto a precios, cantidades vendidas, costos, y esos valores normalmente los estima el evaluador o quien tiene a cargo llevar adelante el estudio de cada una de esas partes del proyecto. Y por más que uno ponga todo el empeño para poder establecer con la mayor precisión posible, por ejemplo, cuál puede ser el precio de venta de un determinado producto, eso difícilmente ocurra en el futuro. O sea, sería una casualidad justamente que el precio estimado coincida exactamente con el precio real. Entonces, el riesgo de un proyecto, como dice acá, puede definirse como la variabilidad o cómo varía el flujo de fondos real con respecto a lo que se ha estimado. Y cuanto más grande es la variación entre lo estimado y lo real, mayor será el riesgo del proyecto. Y esa es básicamente una de las definiciones de riesgo para los proyectos de inversión. Y vamos a ver, hay muchos métodos para analizar el riesgo de un proyecto. Vamos a analizar en este curso 3 métodos: el punto de equilibrio, el análisis de sensibilidad y el análisis de probabilidad. Comenzando con el primero, el punto de equilibrio. Este es un método muy simple que vamos a ver ahora que es muy fácil de realizar con la información que normalmente uno tiene en el flujo de fondos y por lo tanto no hay motivo para obviarlo en toda evaluación de proyectos. Una de las incertezas más grandes de los proyectos de inversión son las perspectivas de venta de la empresa. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando uno hace el estudio de un proyecto, el estudio técnico da mucha precisión sobre los costos tanto de inversión como los costos de operación. Es decir, uno puede determinar con bastante precisión cuánto va a costar un equipo, cuánto va a costar la infraestructura que tenemos que invertir, cuál puede eventualmente ser el costo de un terreno, cuáles pueden ser los costos de mano de obra para producir un determinado producto, los costos de los insumos también. Pero una cosa que es muy difícil estimar en los negocios es cuánto vamos a vender. Es decir, podemos estimar tal vez el precio de venta, pero las cantidades que vamos a vender, bueno, uno puede hacer una estimación, pero van a depender de muchas cosas. Y obviamente va a depender de la competencia y de la política y de la estrategia de marketing que establezcamos nosotros en nuestro proyecto o quien lleva adelante el proyecto para poder realizar determinadas cantidades de venta. Entonces, esa es una de las grandes incertezas en todo proyecto de inversión. Y el punto de equilibrio indica la cantidad mínima de productos o servicios que el proyecto debe producir y sobre todo vender
para cubrir los costos totales de operación. Cuando un negocio se lleva adelante hay costos fijos y costos variables. Y es necesario vender una determinada cantidad mínima que debe ser vendida para que no se generen pérdidas y que la empresa pueda funcionar en forma autónoma. Veamos esto en forma de un gráfico. Supongamos aquí que tenemos un gráfico donde en el eje horizontal tenemos las cantidades producidas y vendidas en un determinado periodo. Por ejemplo, cuánto producimos y cuánto vendemos en un año, o cuánto producimos y cuánto vendemos en un mes. Y aquí en este otro eje vamos a colocar los ingresos y los egresos totales en cada uno de esos periodos. Entonces, disculpen, no en cada periodo, sino en función a las cantidades que vendemos o a las cantidades que producimos. Entonces, esta línea verde que está indicada aquí representa los ingresos totales. Y es una recta donde aquí se simplificó, vamos a suponer que existe un solo producto. Supongamos que estoy por vender ventanas de aluminio. Mi proyecto es producir ventanas de aluminio, que tenga un solo tipo de ventana para no complicar el análisis, y que cada ventana tiene un precio unitario P. Entonces, por cada unidad que venda, mi ingreso total va a aumentar en una cantidad P. Y obviamente esta es una recta que pasa por el origen. ¿Por qué? Porque si no vendo ninguna ventana, no hay ningún ingreso, y a medida que vaya vendiendo, va a ir aumentando con esta pendiente, justamente con el precio unitario de venta. ¿Qué pasa con los costos? Normalmente todo negocio tiene gastos fijos, es decir, si no vendemos nada o no producimos nada, igual va a haber que afrontar un gasto fijo que es independiente del nivel de producción. Es decir, produzcamos mucho o produzcamos nada, tenemos que afrontar estos gastos fijos. Y a partir de ahí van a comenzar a agregarse costos, que son costos variables, por cada unidad de producción. Es decir, por cada unidad que produzco voy a tener un costo variable, lo que cuesta producir en términos de mano de obra e insumos, para el ejemplo que puse, una ventana adicional. De manera que esta línea que está aquí representa los ingresos totales, que es la suma del gasto fijo más el gasto variable para cada nivel de producción. Y este punto que está aquí, que es la intersección entre la línea de ingresos totales y la de ingresos totales, que es la línea verde, y la de costos totales, que es la línea roja, nos define el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque este punto de equilibrio, por definición, son las cantidades que necesitamos producir y vender para que la empresa por lo menos pueda cubrir sus costos de operación, que serían los costos variables hasta este nivel más el costo fijo. Obviamente la empresa tiene que estar de este lado, o sea, debemos producir más unidades que estas para poder generar ganancias y luego poder recuperar las inversiones que se han realizado. Entonces, ¿por qué se utiliza el punto de equilibrio para analizar el riesgo en un proyecto de inversión? Porque supongamos que, habiendo hecho el análisis del punto de equilibrio, el punto de equilibrio nos representa una determinada cantidad de ventanas o cantidad de producto que necesitamos producir y vender en nuestro mercado. Y vamos a suponer que, obviamente, cuando se hizo el estudio de mercado de este proyecto, se estableció suponer que en el mercado se venden 10.000 ventanas por año, y que cuando nosotros hacemos el punto de equilibrio de nuestro proyecto de inversión, el punto de equilibrio son, por así decirlo, 500 ventanas. 500 ventanas representan un 5% del mercado. Bueno, esa puede ser una situación. Ahora, y tal vez sea factible colocar un 5% de nuestra producción en ese mercado, y obviamente voy a necesitar colocar más, tal vez un 10% para lograr la rentabilidad que esperaba mi proyecto. Pero probablemente, si uno tiene una estrategia de marketing adecuada,
es probable que uno pueda ingresar a ese mercado si pretende ser un 10% de ese mercado. Ahora, supongamos que nuestro punto de equilibrio, cuando hacemos el análisis del punto de equilibrio, el punto de equilibrio nos da que para poder cubrir los costos de operación necesitamos 5.000 ventanas por año que representan el 50% de ese mercado. Bueno, desde ese punto de vista, este proyecto es muy riesgoso porque es muy difícil que una empresa que se está incorporando a un mercado donde pueden haber muchos competidores que ya están hace mucho tiempo, pueda abarcar el 50% del mercado solamente para cubrir sus costos de operación, y obviamente que vamos a tener que poder vender más de un 50% del mercado para poder tener ganancias. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro proyecto puede ser muy riesgoso. Por eso, este análisis para determinar el punto de equilibrio es muy importante, porque vean que es muy simple de realizar. Tenemos los costos variables, los costos fijos y el precio unitario de venta. Y con esta información podemos determinar el punto de equilibrio. Y una vez determinado el punto de equilibrio, analizar qué porcentaje del mercado representa ese punto de equilibrio. Si el porcentaje del mercado es muy pequeño, entonces nuestro negocio va a ser poco riesgoso en términos de mercado. Y si nuestro porcentaje del mercado es muy elevado, bueno, entonces va a ser muy difícil colocar ese proyecto en ese mercado, porque justamente vamos a tener que desplazar a muchos competidores. Entonces, de esta manera se utiliza el punto de equilibrio para analizar el riesgo de un proyecto de inversión. Y obviamente también este procedimiento se utiliza cuando uno está trabajando en una empresa para saber cuál es el nivel mínimo de facturación que tiene que tener la empresa para poder cubrir sus costos de operación. Matemáticamente, para poder determinar esto, ya vamos a la parte analítica, digamos, a la resolución del punto de equilibrio. Por un lado tenemos los costos totales, que era la línea roja que tenemos aquí, y por otro lado los ingresos totales. Y el punto de equilibrio se da en el punto donde los ingresos totales se hacen iguales a los costos totales. La función de costo total, que es una recta, es la ordenada al origen, que es el gasto fijo. Tenemos una ordenada al origen, que es el gasto fijo, más el costo variable por X, que serían las cantidades a producir en estos distintos niveles de producción. Entonces, esta es una ecuación de una recta donde tengo una ordenada al origen igual al gasto fijo más la pendiente, que es el costo variable, por nuestra variable, que serían las cantidades producidas. Y los ingresos totales estarían dados por el precio unitario de venta por las cantidades vendidas, que también es X en este caso. Y no tiene ordenada al origen porque la recta arranca de este punto, porque si no se vende nada no hay ingresos. Entonces, igualando los costos totales con los ingresos totales, estaremos en la situación del punto de equilibrio. Entonces, si igualamos la ecuación de los ingresos totales, que es P por X, igual a los gastos fijos más el costo variable por X, de aquí podemos despejar X, que es igual, operando un poquito van a llegar a esta conclusión, que es igual al gasto fijo dividido el precio variable menos el costo variable, y que es justamente el punto de equilibrio. Entonces, si ponemos un ejemplo, que no es el ejemplo de las ventanas, pero bueno, bien podría ser, supongamos que hay un gasto fijo de 150.000 pesos por año, un precio unitario de venta de 4,50 pesos por unidad y un costo variable de venta de 2,90 pesos por unidad. Si reemplazamos, nos daría gasto fijo igual a 150.000 dividido 4,5 menos 2,9, que es el precio unitario menos el costo variable, y nos da un punto de equilibrio de 93.750 unidades por año. Entonces, esta es la manera matemática de determinar el punto de equilibrio en un proyecto de inversión. Y como ya les dije al principio, este análisis en la evaluación de proyectos normalmente se utiliza desde el punto de vista del análisis de riesgo para analizar qué porcentaje de mercado sería necesario abarcar para que por lo menos la empresa pueda cubrir sus costos de operación, y de esa manera tener una primera impresión sobre lo riesgoso que puede llegar a ser llevar adelante este proyecto. Si tenemos que abarcar una parte importante del mercado,
el proyecto puede ser muy riesgoso, a otro proyecto donde digamos, la participación en el mercado eventualmente puede ser mínima. Vamos a ver ahora otro de los métodos que existen para analizar el riesgo de un proyecto. El otro método, un método muy utilizado, es el análisis de sensibilidad. En los análisis de flujos de fondos anteriores que hemos realizado, normalmente hemos adoptado o empleado datos de costos e ingresos que los consideramos como ciertos y constantes a lo largo de todo el horizonte de evaluación. Esto que fuimos haciendo difícilmente ocurrirá en el futuro, sería una casualidad que ocurriera, ya que los datos y variables utilizados en el cálculo, aunque corresponden a la mejor estimación del evaluador, no serán sus valores exactos en la realidad. Cada una de esas variables sufren modificaciones en el tiempo, alterándose sus valores entre la realización del estudio, la implementación del proyecto y su operación. El análisis de sensibilidad estudia de qué manera la variación en cada una de las variables puede influir en los resultados esperados del proyecto. Identificar las variables a las que el proyecto es más sensible permite profundizar el estudio de las mismas para minimizar el riesgo de implementar el proyecto y realizar un seguimiento detallado de esas variables durante la operación del proyecto. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver, por ejemplo, cómo se adopta una variable. En este caso voy a analizar el caso del precio. Nosotros en los flujos de fondo que fuimos viendo en los ejemplos anteriores, normalmente adoptábamos valores para, por ejemplo, las cantidades que se iban a vender, el precio unitario de venta, los costos, etcétera. Yo acá simplemente me voy a focalizar sobre una de las variables que puede ser el precio de venta. Supongamos que en esta barra, en este eje horizontal, tengo el tiempo, una barra cronológica de tiempo, por ejemplo en años, y que hoy estamos en esta fecha, y que se hizo un estudio de mercado de años anteriores para definir cuál sería el precio durante el horizonte de evaluación del proyecto. Supongamos que en este eje ponemos el precio en pesos por unidad de producto que estimamos que va a existir a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Y vamos a suponer que se hizo un estudio de mercado y en años anteriores los valores de precio para cada uno de estos años que están aquí oscilaban más o menos dentro de estos valores. Estoy haciendo cualquier dibujo aquí, simplemente un ejemplo. Y lo que podemos observar aquí es que hay un rango de variación del precio sin una tendencia definida. Para este caso no hay una tendencia. Entonces podemos definir que aquí existe un precio máximo. Aquí tendríamos el precio máximo. También hay un precio mínimo que anda más o menos por aquí. Precio mínimo. Y vamos a suponer que el evaluador estimó un promedio o con algún criterio estimó que el valor más probable, que es el promedio de esta serie de datos, vamos a suponer que el promedio está por aquí. Y a eso lo adoptó como precio probable, a este valor que está acá. Entonces, en los ejercicios que veíamos anteriormente, lo que hacíamos era proyectar y adoptar. Si este es el horizonte de evaluación del proyecto, vamos a suponer que este es el horizonte de evaluación, tengo todo un horizonte de tiempo aquí, horizonte de evaluación a futuro. Entonces lo que se hacía básicamente era adoptar este valor de precio para cada año del horizonte de evaluación. Supongamos que el horizonte de evaluación termina aquí. Y en estas condiciones nos podíamos obtener indicadores de rentabilidad, como por ejemplo una tasa interna de retorno. Ahora, esta es la tasa interna de retorno para el escenario considerado como más probable. Pero ¿qué pasaría si adoptamos, en vez de este valor promedio, este valor probable, este valor máximo?
este precio máximo para cada año del horizonte de evaluación. En esa condición seguramente vamos a obtener una tasa interna de retorno mayor a esta, suponiendo que dejamos el resto de las variables o el resto de los datos del problema constante. ¿Y qué pasa si en otro análisis consideramos este precio, el precio mínimo, como valor constante para cada año del horizonte de evaluación? En estas condiciones obtendríamos otra tasa interna de retorno seguramente menor a esta si dejamos el resto de las variables constantes. Es decir, que el precio variando dentro de este entorno, mínimo y máximo, tiene también una variación de la tasa interna de retorno entre un valor mínimo, que es este, y un valor máximo, que es este. Es decir, hay un delta de la tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué es lo que se busca o cuál es uno de los objetivos del análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad lo que pretende es identificar a qué variables el proyecto es más sensible. Entonces, si nosotros tomamos una variable por vez, por ejemplo, el precio, y hacemos este análisis, podemos ver qué tanto varía la tasa interna de retorno cuando el precio varía dentro de su entorno mínimo y máximo. Luego podemos hacer lo mismo con otra variable, por ejemplo, las cantidades vendidas. Vamos a suponer que acá en vez de hablar de precio, estamos hablando de cantidades vendidas en unidades por año. Obviamente que también del estudio de mercado puede surgir un valor más probable, pero también puede surgir una cantidad máxima que podríamos vender y una cantidad mínima que podríamos vender. Y dejando constante el resto de las variables, obtendríamos también tasas internas de retorno diferentes si adoptamos la cantidad mínima a vender o la cantidad máxima a vender y obviamente la cantidad más probable que se ha determinado en el estudio. Y también eventualmente podremos sacar cuánto varía la tasa interna de retorno cuando las cantidades a vender varían entre el mínimo y máximo, es decir, dentro de su entorno probable de variación. Y obviamente aquellos datos o variables que hagan, valga la redundancia, variar más la tasa interna de retorno o los indicadores de rentabilidad, van a ser las variables a las cuales el proyecto es más sensible. Y de eso se trata el análisis de sensibilidad. Tratar de identificar a qué variables el proyecto justamente es más sensible. Entonces, eso es lo que dice justamente aquí. El análisis de sensibilidad estudia de qué manera la variación en cada una de las variables puede influir en los resultados esperados para el proyecto. ¿Y para qué sirve identificar las variables a las cuales el proyecto es más sensible? Primero, cuando estamos haciendo el estudio de factibilidad o el estudio de evaluación del proyecto, siempre es conveniente elaborar un flujo de fondos rápido al inicio del estudio, con información existente, un poco también jugando un poco con la experiencia, y tratar lo más rápidamente confeccionar un flujo de fondos y realizar este análisis que vamos a hacer ahora, para tratar de identificar a qué variables el proyecto es más sensible. Y eso nos permite dedicar nuestro propio esfuerzo y nuestro tiempo y nuestros recursos a estudiar con más detenimientos aquellas variables a las cuales el proyecto es más sensible y dejar de lado las variables con las cuales digamos, los indicadores de rentabilidad no van a cambiar mucho independientemente de que las mismas varíen dentro de sus entornos máximo y mínimo. Y eso obviamente, si nosotros estudiamos con más detenimiento las variables a las cuales el proyecto es más sensible, nos permitirá obviamente minimizar el riesgo de implementar el proyecto, porque tendremos mejor estudiadas las variables más significativas para el proyecto de inversión. Y también, obviamente, que cuando se implemente el proyecto, si somos nosotros los que implementamos, o es el inversor, o quien tenga que implementar el proyecto, obviamente esa persona o esas personas tendrán que colocar especial ojo o hacer un seguimiento detallado de esas variables durante la operación del proyecto, porque si esas variables se escapan o se van hacia los lados que son perjudiciales para el proyecto, pueden impactar muy significativamente en la rentabilidad del proyecto. Y por ejemplo, podríamos concluir del análisis de sensibilidad que es muy sensible al precio de venta del producto, que es medianamente sensible a las cantidades vendidas,
que es medianamente sensible al costo de un determinado insumo, que es poco sensible al costo de los demás insumos y que es poco sensible a los salarios de la mano de obra. Esto podrían ser, digamos, una conclusión del análisis de sensibilidad. Entonces, como procedimiento para realizar el análisis de sensibilidad, el primer paso es escoger los indicadores que vamos a sensibilizar. Y normalmente son los que vimos, los indicadores de rentabilidad, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Luego tendremos que identificar las variables a sensibilizar. Tenemos una cantidad de datos para armar un flujo de fondos y tendremos que elegir qué variables vamos a estudiar con más detenimiento. En general, las inversiones, el precio de venta, las cantidades vendidas, los costos de los insumos, los costos de la mano de obra, la tasa del crédito, el monto del crédito. Bueno, pueden haber muchas variables que son los datos que hemos ido incorporando en el proyecto. Una vez que identificamos las variables, tenemos que tomar cada variable por vez y definir el entorno probable de variación de esas variables, es decir, el mínimo y el máximo, como veíamos recién en este dibujo. Cuando definimos el precio, definimos un entorno máximo y un entorno mínimo a partir de un determinado estudio, en este caso un estudio histórico de variación del precio. Las cantidades pueden ser a partir de un estudio de mercado de otro tipo, el estudio de los costos de los insumos, del costo de la mano de obra puede surgir a partir del estudio técnico, también el monto de las inversiones, pero lo que tenemos que tratar es no solamente estimar el valor más probable, sino también el valor mínimo y el valor máximo que, según la mejor estimación del evaluador, puede adoptar esta variable. Luego lo que debemos hacer es preparar una planilla de cálculo que nos permita automatizar el cálculo. Eso es muy importante porque vamos a tener que calcular muchas veces los indicadores de rentabilidad y tenemos que tener una planilla que nos permita automatizar el cálculo. Hoy por hoy con las planillas de cálculo eso es bastante sencillo de realizar, como lo vamos a ver a continuación. Luego tenemos que calcular los indicadores para el escenario más probable, es decir, colocar todas las variables para el escenario más probable y calcular en esa situación el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Luego tenemos que tomar una variable por vez y calcular nuevamente los indicadores para el valor máximo y mínimo de esa variable, que es un poco lo que comenté aquí. Solo dejo todos los datos constantes, o sea, todos los datos con su valor más probable, y por ejemplo tomo solamente el precio. Y al precio, si calculo para el máximo, el valor máximo del precio, voy a obtener una tasa interna de retorno, que es lo que he obtenido aquí, esta por ejemplo, y si tomo el valor mínimo voy a obtener esta tasa interna de retorno que tengo aquí. Y a partir de ahí puedo calcular la amplitud de variación, cuánto varió la tasa interna de retorno cuando el precio varió entre su valor mínimo y su valor máximo. Y esto lo debo hacer tomando una variable por vez. Y por comparación, luego, una vez que tenga determinado la amplitud de variación de los indicadores para cada una de las variables, podré identificar a qué variables el proyecto es más sensible. Es decir, si cuando varió el precio entre un mínimo y un máximo, la tasa interna de retorno varió mucho, y cuando varió, por ejemplo, otra variable como puede ser el costo de un insumo, varió entre el precio máximo y el mínimo, la tasa interna de retorno varía muy poco, entonces obviamente este proyecto va a ser mucho más sensible a la variación del precio que a la variación del costo del insumo. Entonces, para poder entender mejor esto, vamos a analizar un ejemplo que es justamente realizar el análisis de sensibilidad del ejercicio de los pisos cerámicos descritos en la unidad 2 en el tema 3. En ese ejercicio, si nos vamos al apunte, que es el archivo unidad 2-3, elaboración de flujos de fondo, nosotros aquí en este apunte un poco se describe
arranca de cero con lo que es la evaluación de flujo de fondos, básicamente la clase anterior, va analizando el tratamiento del crédito, el impuesto a las ganancias, el tratamiento del IVA, llega al flujo de fondos, voy siguiendo el apunte, y finalmente, bueno, llega a las conclusiones que habíamos visto en la clase pasada. Después el apunte continúa con el mismo ejemplo, pero para un proyecto de exportación, también muy interesante si lo quieren analizar. Y luego hay un apartado al final de este apunte que trata sobre técnicas informáticas aplicadas, donde justamente se analiza cómo hacer una planilla, o se analiza en realidad una planilla Excel que hemos elaborado para automatizar el cálculo o facilitar el cálculo de los flujos de fondos. Y el ejemplo dice: un proyecto estudia la posibilidad de instalar una fábrica para la producción de pisos cerámicos. El monto de inversión previsto es de 60.000 pesos masiva. Se estima que en los próximos 5 años podrán venderse en ese mercado un total de 4.000 metros cuadrados por año, a razón de 10 pesos por metro cuadrado masiva. Y para lograr tal producción se deberán enfrentar los siguientes costos: mano de obra, 1,25 pesos por metro cuadrado; insumos varios, 2,50 pesos por metro cuadrado masiva; gastos fijos, 5.000 pesos por año masiva; capital de trabajo, 3.500. Que para la compra del equipo se solicitará un crédito de 30.000 pesos a una entidad financiera, el cual deberá ser devuelto en 5 cuotas al 15% anual. Considerando que el Estado permite depreciar el equipo o las inversiones en 10 años sin valor residual, o sea, estos 60.000 a razón de 6.000 pesos por año, determinar. Y es un poco lo que ustedes vieron en la clase anterior: las cuotas del crédito, discriminando por separado la devolución de capital e intereses y considerando cuotas constantes; el impuesto a las ganancias con un 35% de las utilidades; el impuesto al valor agregado de esta actividad y el pago de tal impuesto al fisco durante los próximos 5 años; el flujo de fondo del proyecto durante los próximos 5 años; el valor actual neto, empleando una tasa de descuento del 15% y la tasa interna de retorno. Y para eso el apunte continúa analizando un archivo en Excel que lo van a encontrar en el campus virtual, que se llama unidad 2-3.xls, que lo vamos a ver ahora con detenimiento, donde va explicando un poco en el apunte cómo se utiliza ese archivo, y yo lo voy a explicar ahora también. Bueno, cómo se colocan los datos generales, las planillas de inversiones, las planillas de depreciación, el tratamiento del crédito, el estado de resultados, el tratamiento del IVA y finalmente el flujo de fondos. Y en este ejemplo se obtiene, para una tasa de descuento del 15%, una tasa interna de retorno de 19% y un BAM positivo de 4.818. Y por lo tanto el proyecto resultaba conveniente en estas condiciones. ¿En qué condiciones? Con estos datos que tenemos aquí, es decir, con un precio de venta de 10 pesos por metro cuadrado, con unas cantidades vendidas de 4.000 metros cuadrados por año, mano de obra, insumos, mano de obra 1,25, insumos varios 2,50, gasto fijo, capital de trabajo, etc. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de realizar el análisis de sensibilidad de este ejemplo. Y para eso, si nosotros volvemos al procedimiento, el primer paso era escoger los indicadores a sensibilizar. Y nosotros vamos a escoger justamente el valor actual neto y la tasa interna de retorno. El segundo paso es identificar las variables a sensibilizar. Y para eso vamos a escoger estas 4 variables. Podríamos escoger muchas otras. Esto es simplemente a modo de ejemplo para que ustedes vean cómo se trabaja. Lo cual 4 variables es bastante razonable para un proyecto de inversión. Podríamos haber colocado aquí las inversiones también. Normalmente es algo que se sensibiliza. Entonces el precio tenía como valor más probable 10 pesos, pero vamos a suponer que del estudio de mercado hay un precio mínimo de 8, que es el precio, podría ser este valor que está aquí, este valor mínimo aquí podrían ser 8 pesos, y el valor máximo 11 pesos. O sea, un valor máximo, el entorno de variación del precio es entre 8 y 11 con un valor más probable de 10. Con respecto a las ventas, el valor más probable es 4.000 metros cuadrados por año, que es lo que figuraba en el enunciado,
pero el estudio de mercado estableció un valor mínimo de 2.500 y que como máximo en ese mercado se podrían llegar a vender 5.500 metros cuadrados por año. Con respecto a los insumos, el estudio técnico y el estudio de mercado de los insumos ha establecido un valor más probable de 2,50 pesos por unidad, con un valor mínimo de 2,40 y un valor máximo de 2,60. Y con respecto a la mano de obra, el valor más probable es 1,25, esto puede surgir del estudio técnico, con un valor mínimo de 1,10 y un valor máximo de 1,45. Entonces, estas son las variables y el entorno de variación mínimo y máximo de esas variables. Lo que vamos a tratar de ver ahora es tratar de identificar dentro de todas estas variables a qué variable el proyecto es más sensible. Entonces, hemos identificado las variables y hemos definido el entorno de variación de esas variables entre un mínimo y un máximo. Y lo que tenemos que hacer ahora es preparar una planilla de cálculo para automatizar el cálculo. Y es justamente la planilla de cálculo que vamos a ver a continuación. Bueno, para eso vamos a abrir un archivo que es una planilla Excel que lo pueden encontrar en el campus virtual, que se denomina unidad 2-3.xls. En esta planilla lo que vamos a hacer es tratar de elaborar justamente una planilla de cálculo que nos permita automatizar o facilitar rápidamente el cálculo de los indicadores de rentabilidad de un proyecto. Entonces, esta planilla está organizada de la siguiente manera. Por un lado hay datos generales, luego hay una planilla de inversiones, hay una planilla de depreciaciones, está la planilla de tratamiento del crédito, está el estado de resultados, el tratamiento del IVA, el flujo de fondos y finalmente los indicadores de rentabilidad. Aquí 1.25. Para abajo. Bueno, los valores que están indicados con amarillo normalmente son campos donde podemos ingresar datos y obviamente todo lo que no está indicado con amarillo la planilla lo calcula en forma automática, es decir, está relacionado, esos campos están relacionados o linkeados con los campos de datos. Entonces cada vez que nosotros cambiemos alguno de los datos, obviamente van a cambiar los indicadores de rentabilidad que tenemos al final de la planilla. Aquí están calculados el valor actual neto de la tasa interna de retorno. Entonces voy a explicar rápidamente esta planilla. En general, cuando se realiza la evaluación de un proyecto, es conveniente tener una planilla de datos generales, donde por un lado detallemos todos los ingresos. Yo mencioné, por ejemplo, la venta de aberturas de aluminio, pero el proyecto podría ser ventanas de aluminio, mejor dicho, pero el proyecto podría ser un proyecto de producción de aberturas de aluminio. Y cuando tenemos un proyecto de ese tipo o de cualquier otro tipo, normalmente no es un solo producto el que se produce, sino que son varios tipos de productos. Pueden ser ventanas de distinto tamaño, ventanas con distintas tecnologías, pueden ser puertas, y cada una de estas aberturas va a tener un precio diferente, van a haber estimaciones de ventas distintas para cada uno de estos tipos de productos, y por lo tanto en esta planilla lo que podemos hacer es ir detallando en forma ordenada cada uno de los productos o servicios que el proyecto prevé vender y las cantidades año a año que obviamente el proyecto prevé vender. De manera que luego cuando calculemos los ingresos podamos hacer el producto o la sumatoria de los ingresos de todos los productos y llevar un solo número al flujo de fondos, un solo número al estado de resultados y no el detalle de todos los conceptos de ingresos que va a generar el proyecto, porque si no sería un flujo de fondos demasiado desorganizado. Lo mismo ocurre con los costos de producción. Aquí tenemos, por ejemplo, mano de obra. Bueno, aquí, para el caso del ejemplo, teníamos un solo producto. Si recordamos el enunciado decía que se iba a vender a un precio de 10 pesos por metro cuadrado más IVA
y 4.000 metros cuadrados por año. Eso es lo que está indicado acá. El precio constante, que era lo que habíamos visto hasta ahora, de 10 pesos por unidad y 4.000 unidades por año o metros cuadrados por año. También vamos a producir esas mismas cantidades, es decir, que este valor está relacionado al valor que hemos colocado arriba. Con respecto a la mano de obra, el enunciado nos indicaba 1.25, los insumos 2.50, gastos fijos 5.000 y capital de trabajo 3.500. Eso es lo que figura aquí, 1.25, 2.50 de insumos, esto es sin IVA, los gastos fijos que tienen IVA, 5.000, y aquí he colocado insumos que me generan crédito de IVA en concepto de gasto fijo, pero también podríamos tener mano de obra que no nos va a generar crédito de IVA, que puede no generarnos crédito de IVA, como ya hemos visto cuando analizamos el IVA. También aquí está indicado los valores de impuestos que va a pagar este proyecto, que no necesariamente tiene que ser un IVA del 21% ni un impuesto a las ganancias del 35%. Eso va a depender de la situación, de la posición del inversor o de la empresa frente al Estado en materia tributaria. Con respecto a... Acá también hay una planilla de inversiones, donde se ha dividido la parte de inversiones que tienen crédito de IVA y la parte de inversiones que no generan crédito de IVA, como por ejemplo el capital de trabajo, o eventualmente un terreno. Si compramos un terreno puede que no nos genere crédito de IVA la compra del terreno. Pero ¿por qué hacemos una planilla de inversiones cuando en este ejemplo tenemos una sola inversión de 60.000 pesos en equipo? Porque normalmente en todo proyecto de inversión hay que invertir en distintos conceptos. Pueden haber inversiones en infraestructuras, en diferentes equipos, y lo conveniente aquí es ir haciendo un detalle de renglón por renglón de cada una de las inversiones que vamos haciendo y en qué horizonte y en qué momento del horizonte de evaluación se van realizando esas inversiones, porque incluso pueden haber reinversiones. De manera de tener en forma organizada todas las inversiones que se van a realizar en el proyecto, y cuando en el flujo de fondo coloquemos las inversiones vamos a colocar esta línea total de inversiones y no el detalle de cada una de las inversiones que realizamos, porque si no sería un flujo de fondos también demasiado engorroso, demasiado largo y por ahí confuso de comprender. Aquí está el IVA de las inversiones, que obviamente está calculado con este valor, el 21% de ese valor. También es conveniente hacer una planilla de depreciaciones. Recuerden que la depreciación se utilizaba para el cálculo del impuesto a las ganancias y era un renglón en el estado de resultados. Entonces, si yo tengo muchos ítems, por ejemplo, distintos equipos, distintas infraestructuras que se van depreciando de distinta manera, es conveniente colocar cada una de esos conceptos aquí e ir colocando cómo se va depreciando cada uno para luego calcular una depreciación total año a año. De manera de pasar solamente esta línea al estado de resultados y no pasar nuevamente la depreciación de cada equipo en el estado de resultados, porque de vuelta sería un cuadro muy confuso de analizar. Entonces, por eso también es conveniente colocar una planilla de depreciaciones. Con respecto al tratamiento del crédito, es lo que ya vimos la clase pasada. En este caso es una planilla armada donde podemos colocar acá la tasa de interés del crédito, que para este ejemplo es un crédito de 30.000 pesos que se va a devolver con una tasa del 15% anual en 5 cuotas. Entonces, cantidad de cuotas 5, tasa de crédito 15%, y aquí está el monto del crédito. Y luego, más abajo, está el tratamiento del crédito, donde vamos analizando qué parte es devolución de la cuota total, qué parte de la cuota de devolución de capital y qué parte de la cuota de devolución de intereses. Porque ustedes ya saben que los intereses los vamos a necesitar para el cálculo del impuesto a las ganancias. Vean aquí, por ejemplo, que Excel, nosotros tenemos para el cálculo de la cuota, este es el sistema francés, son cuotas constantes, podemos utilizar la fórmula que vimos en matemática financiera. Pero también Excel tiene esta fórmula con una función que se llama pago, donde se coloca en primer lugar la tasa de interés del crédito, luego la cantidad de cuotas y luego el monto del crédito, y
va calculando la cuota total. Luego yo he hecho, como vimos en clase, por diferencia he calculado qué parte de la cuota es de interés, qué parte de la cuota de devolución de capital. Pero también Excel, si se fijan en las funciones financieras, tiene también con la función pago, creo que es pago interés o pago capital, qué parte de una cuota es devolución de intereses y qué parte de una cuota es devolución de capital. Bueno, lo importante aquí es que esta fórmula, esta planilla está automatizada, o de manera que si cambio el monto del crédito, por ejemplo 40.000, me cambian los valores, o si cambio la tasa de interés, me cambian también los valores. Voy a volver a colocar los datos del ejercicio. Siguiendo con el proceso para elaborar el flujo de fondos, tenemos que construir el estado de resultados. Y este estado de resultados que está aquí, como verán, no tiene nada en amarillo, o sea que todo es calculado a partir de los datos que hemos colocado anteriormente. Recuerden que los ingresos y egresos en el estado de resultados se trabajaba siempre sin IVA. Y eso no sé si lo mencioné, pero es básicamente por un concepto de que nunca se pueden calcular impuestos sobre impuestos. De la misma manera que los ingresos brutos normalmente no se calculan sobre el ingreso bruto, que es el ingreso total con IVA, sino sobre el ingreso sin IVA, en el caso de que una persona sea responsable en el IVA. ¿Por qué? Porque justamente, como ya dije, no se pueden calcular impuestos sobre impuestos. Entonces, en el estado de resultados van todos los valores sin IVA. Y tenemos los ingresos por venta, que es el producto del precio unitario de venta por las cantidades vendidas. De manera que si cambio arriba el precio o las cantidades, obviamente va a cambiar el estado de resultados. Con respecto a los costos de producción, también están relacionados a los montos que están aquí arriba, en concepto de mano de obra. Uno sería 1,25 por 4.000 unidades de producción, y los insumos sin IVA también, el valor unitario, el costo unitario de 2,50 por las 4.000 unidades de producción. Tenemos los gastos fijos, en concepto de mano de obra no teníamos nada y teníamos un valor de 5.000 por año sin IVA. Luego del tratamiento del crédito vienen los intereses del crédito, y de las depreciaciones, de la fila de depreciaciones totales, viene la depreciación de todos los activos. De manera que, sumando, tenemos el total de egresos, podemos calcular las utilidades antes de impuestos como la diferencia entre los ingresos y los egresos, y luego calcular el impuesto a las ganancias como un 35%, porque está relacionado al 35% al impuesto a las ganancias que tenemos aquí. Y acá obviamente tiene también una función lógica esta planilla que dice que si las utilidades antes de impuestos es menor a cero, que coloque cero, es decir, que no se va a pagar impuesto a las ganancias. Y que si no se cumple esa condición, es decir, que es mayor a cero, entonces sí que coloque el 35% de 9.500 pesos. De esta manera, cuando cambiemos los datos, va a cambiar automáticamente el impuesto a las ganancias que tenemos que pagar en cada año el horizonte de evaluación. O mejor dicho, que prevemos pagar en cada año el horizonte de evaluación. También está la planilla de tratamiento del IVA del proyecto. Aquí viene el crédito de fiscal que nos generaron las inversiones, ¿sí? El total del IVA de las inversiones que nos generó un crédito fiscal al inicio. Luego el crédito fiscal de la compra de insumos. Cada vez que compramos insumos por el 21% nos va a generar un crédito fiscal. Y también el crédito fiscal que nos generan los gastos fijos, el 21% de los gastos fijos. Todo esto es crédito fiscal, que suma año a año 3.150. Y también el débito fiscal, que es la obligación a pagar cada vez que facturamos, y que va a ser el 21% del ingreso por venta sin IVA. Entonces, es este valor. La diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal de cada año va a ser el IVA del ejercicio o el IVA de la actividad. Y lo que se va haciendo aquí abajo es justamente lo que vimos la clase pasada, es ir analizando si pagamos o no pagamos IVA al Estado, teniendo en cuenta que tenemos un crédito fiscal que nos generaron las inversiones al inicio, y haciendo justamente el balance entre el crédito que tenemos y el débito que tenemos. Entonces acá hay una función lógica nomás, que en una palabra dice que si el crédito fiscal es mayor al IVA del ejercicio, que no se pague nada, y luego que se recalcule el crédito fiscal que nos queda al final del ejercicio.
y obviamente aquí no vamos a tener que pagar nada y aquí vamos a tener que pagar la diferencia que hay entre este valor y este valor, y finalmente aquí, como ya no tenemos crédito fiscal, vamos a tener que pagar todo el IVA del ejercicio. En definitiva, también es una planilla completamente relacionada a los datos de entrada, y por lo tanto, si cambiamos los datos, van a cambiar obviamente los resultados. Y luego podemos elaborar el flujo de fondos. También vean aquí que no hay ninguna celda en amarillo, por lo tanto todo está relacionado a los datos de entrada que hemos colocado anteriormente. Tenemos el crédito bancario, el ingreso por venta, el IVA de las ventas. Vean aquí arriba que todos estos valores vienen de celdas que están arriba, de manera que está todo completamente relacionado. O sea, es también aquí las inversiones en equipo, el IVA de las inversiones, el capital de trabajo, el terreno, los costos de producción, son valores, vean aquí, que siempre son celdas que vienen de arriba y por lo tanto están relacionadas, como ya dije varias veces, a los datos de entrada. Los gastos fijos también, el pago de la cuota del crédito, esto viene del tratamiento del crédito, el pago del impuesto a las ganancias viene del impuesto a las ganancias, el pago de IVA al Estado también, y aquí no se han considerado otros impuestos. De manera que podemos hacer una sumatoria de ingresos, una sumatoria de egresos y hacer el flujo de caja neto, que sería la diferencia entre los ingresos y los egresos. Luego el enunciado nos daba como dato una tasa de descuento del 15% anual para calcular los indicadores de rentabilidad. Y entonces con este dato podemos calcular el valor actual neto de este flujo de fondos utilizando la función de Excel. Fíjense aquí que aquí está el valor de la tasa, luego el rango de celda donde está el flujo de fondos. Recuerden que esta fórmula actualiza un año antes, y por fuera el flujo de fondos del momento inicial. Y este sería el valor actual neto de 4.818, y la tasa interna de retorno, directamente la función es tasa interna de retorno de todo el rango de celda, que me da justamente el 19%. Entonces, de esta manera, yo voy a llevar estos dos valores arriba. Voy a colocar aquí, por ejemplo, valor actual neto al 15% y tasa interna de retorno. Voy a traer estos valores aquí porque me va a resultar más cómodo. Valor actual neto y tasa interna de retorno. Y por ejemplo, si cambio el precio, pongo un valor de 20, automáticamente cambia todas las planillas que están abajo. Él va haciendo estos valores, la tasa interna de retorno a estos valores. Volviendo aquí, coloco 10 y coloco 5.000 unidades de venta, también cambian automáticamente todos los valores. Entonces, esta es una de las maneras para confeccionar una planilla de cálculo que nos permita, en cierta manera, automatizar o repetir muchas veces el cálculo de los indicadores de rentabilidad. Y es la que vamos a necesitar dentro de este procedimiento que habíamos visto aquí, que era el procedimiento de análisis de sensibilidad, que es preparar una planilla de cálculo para automatizar el cálculo. Bueno, una vez que hemos preparado la planilla de cálculo, siguiendo el procedimiento, vamos a calcular los indicadores para el escenario más probable. Y para este ejemplo que tenemos aquí, estos son los indicadores, justamente el valor actual neto y la tasa interna de retorno para el escenario más probable. Porque si nosotros vemos este ejemplo, el escenario más probable era un precio de 10 pesos, las ventas a 4.000 metros cuadrados por año, los insumos a 2,50 y la mano de obra a 1,25. Y justamente son las variables sobre las cuales vamos a hacer el análisis de sensibilidad, y son estos datos que tenemos aquí. Vean que acá está la mano de obra y los insumos y el precio unitario y las ventas, las cantidades vendidas. Entonces, estos serían los indicadores de rentabilidad para el escenario considerado como más probable. Posteriormente, el procedimiento indica tomar una variable por vez y calcular nuevamente los indicadores para el valor máximo y mínimo de esa variable. Entonces, para eso lo que conviene hacer es una planilla
vamos a analizar primero el precio. Supongamos, voy a hacer un zoom un poco más ancho. Vamos a tomar el caso del precio. Entonces, vamos a armar una tabla de este tipo, donde tenemos, por un lado, el precio en pesos por metro cuadrado, el valor actual neto a una tasa del 15, con una tasa de descuento del 15% y la tasa interna de retorno. Y, en primer lugar, para un precio de 10, teníamos un valor actual neto de 4.818 y una tasa interna de retorno de 19%. Estos valores son los que hemos obtenido aquí para el escenario más probable. Ahora, vamos a ver qué pasa con estos indicadores de rentabilidad si el precio varía dentro de su entorno mínimo y máximo. Recuerden que aquí habíamos dicho que el valor mínimo podía ser 8 pesos por metro cuadrado y el máximo 11. Entonces, si nosotros colocamos aquí 8 pesos por metro cuadrado, vean que aquí está enganchado al cambiar aquí, cambia cada uno de los valores de cada año del horizonte de evaluación, y dejando el resto de las variables con sus valores más probables, el BAN adopta un valor negativo de menos 13.297 y una tasa interna de retorno de 5%. Y eso lo vamos a colocar aquí, 5% de tasa interna de retorno y valor actual neto menos 13.297. Ahora vamos a ver qué pasa si el precio asciende a 11 en vez de 8. Si adopta un valor de 11 para cada año del horizonte de evaluación, la tasa interna de retorno asciende a 25% y el valor actual neto a 13.794. Y vamos a colocar justamente esos valores aquí. Para un valor de 11 del precio, el BAN asciende a 13.794 y la tasa interna de retorno a un 25%. Entonces estamos en condiciones de analizar cómo variaron los indicadores de rentabilidad cuando el precio varió desde su entorno mínimo a su entorno máximo. Y vemos que el BAN tuvo una amplitud de variación de 27.000 pesos, que sería la suma en valor absoluto de este negativo más este positivo. Y la TIR varió entre un 25% y un 5%, o sea que el delta de variación fue de un 20%. Y este sería un primer análisis que podemos realizar para una de las variables, en este caso el precio. Vamos a hacer lo mismo con respecto al resto de las variables que hemos tomado para analizar. Veamos, por ejemplo, el caso de las ventas. Las ventas habíamos adoptado como valor más probable 4.000 y un mínimo de 2.500 y un máximo de 5.500. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar el análisis de sensibilidad de las ventas? Tenemos que volver a colocar, en primer lugar, los valores más probables de todas las variables. Para el caso del precio, el valor más probable era de 10. O sea, tenemos que verificar, antes de realizar el análisis de sensibilidad de las ventas, entre su valor mínimo y su valor máximo, que el BAN nos esté dando en el escenario más probable, es decir, 4.818 y una tasa interna de retorno de 19%. Y ese es el valor justamente que vamos a colocar aquí. Para el valor más probable de 4.000, nos da el BAN de 4.818 y una tasa interna de retorno de 19%. Ahora, ¿qué pasa si las ventas cayeran a 2.500? Manteniendo el resto de las variables, precio, mano de obra, insumo, en su valor más probable. Entonces, si colocamos aquí 2.500, vean que aquí también cambia a 2.500 los niveles de producción, el BAN baja a 16.000 negativo y la tasa interna de retorno baja a un 3%. Y eso es justamente lo que vamos a colocar aquí. BAN menos 16.759 y tasa interna de retorno 3%. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero colocando un valor de venta de 5.500. Si colocamos aquí 5.500, la tasa interna de retorno asciende a 35 y el BAN a 25.720 positivo. De manera que podemos colocar en nuestra tabla para 5.500, 25.720 de BAN positivo y 35% de tasa interna de retorno. De manera que la amplitud de variación del BAN va a ser la sumatoria en valor absoluto de todos los valores y hay una variación de 42.000 pesos.
y en términos de tasa interna de retorno varía entre 35% y 3%, o sea, el delta es de 32%. Veamos qué pasa con el costo de los insumos. Nuevamente, para poder hacer el análisis de sensibilidad de cada una de las otras variables, tenemos que volver a colocar siempre la situación del escenario más probable como punto de partida, es decir, colocar las ventas en 4.000 y verificar que el VAN y la TIR estén en 4.818 y 19%. Por lo tanto, para 2,50, que era el valor más probable, el VAN es de 4.818 y la tasa interna de retorno del 19%, que eran justamente estos valores que teníamos aquí. El valor más probable es 2,50, 2,40 el mínimo y 2,60 el máximo. Entonces, veamos qué pasa si el costo de los insumos en vez de valer 2,50 vale 2,40. Al valer 2,40, el VAN aumenta un poco a 5.715 y la tasa interna de retorno da un 19%. Entonces, si colocamos aquí para 2,40, nos da un VAN de positivo de 5.719 y una TIR de 19%. Y si el costo del insumo aumentara a 2,60, que es el otro rango, digamos, el valor máximo que podrían adoptar los insumos según el estudio técnico y el estudio de mercado de los insumos, el VAN disminuye a 3.920 y la TIR a 18%. Entonces, colocamos eso en esta tabla. Para 2,60 colocamos 3.920 y 18%. Entonces, estamos en condiciones de analizar cómo varían los indicadores de rentabilidad cuando este dato, que es el costo de los insumos, varía dentro de su entorno mínimo y máximo. Para el caso del VAN hubo una amplitud de 1.799 pesos y para el caso de la TIR de un 1%, entre un 19 y un 18%. Y finalmente vamos a analizar qué pasa con la mano de obra. Para la mano de obra el valor más probable era 1,10, 1,25, pero el estudio había determinado que podía adoptar un valor mínimo de 1,10 y un valor máximo de 1,45. Entonces veamos cómo se alteran los indicadores de rentabilidad cuando la mano de obra varía dentro de esos entornos. Entonces, nuevamente tenemos que volver a colocar el costo de los insumos en 2,50 y nuevamente obtener los indicadores de rentabilidad con sus valores más probables antes de comenzar el análisis de cualquier variable. De manera que en nuestra tabla coloquemos para 1,25 el VAN de 4.818 y la TIR de 19%. Ahora vamos a ver qué pasa si la mano de obra desciende a 1,10. Si la mano de obra baja a 1,10, el VAN asciende a 6.125 y la TIR a un 20%. ¿Qué es lo que vamos a colocar aquí? 6.125 y 20%. Y luego vamos a analizar qué pasa si el costo de la mano de obra asciende a 1,45, es decir, 1,45. El VAN disminuye a 3.075 y la TIR a 17%, que es lo que completaremos aquí, 3.075 y 17%. De manera que hay una amplitud de variación del VAN de 3.050 y de la TIR del 3%, entre 20 y 17%. Esto es lo que varió la TIR con respecto a esta variable que es el costo de la mano de obra. Y así podemos realizar el análisis de cualquiera de las variables o de los datos que incorporamos en nuestro flujo de fondos. Como les dije, una de las variables que normalmente se analiza es el de las inversiones. Bueno, no lo hemos hecho aquí, pero bien se puede hacer. Pero una vez que hemos analizado todas las variables, podemos hacer un análisis comparativo para ver a qué variables el proyecto es más sensible. Y si miramos, por ejemplo, para hacerlo más gráfico, la amplitud de variación de la tasa interna de retorno, vean que cuando variamos el precio entre el valor mínimo y el valor máximo, la TIR tuvo una amplitud de variación de un 20%. Cuando las ventas variaron entre su valor mínimo y máximo, la TIR tuvo una amplitud de variación de un 32%. Cuando los costos de los insumos variaron entre su mínimo y máximo, la TIR tuvo una amplitud de variación del 1%,
Y cuando la mano de obra varió dentro de su entorno mínimo y máximo, la TIR varió en un entorno, o sea, la amplitud de variación fue solo de un 3%. Entonces, como conclusión de esto, ¿qué podemos decir? Que este proyecto es muy sensible a las cantidades vendidas, también es muy sensible al precio de venta, pero es poco sensible al costo de los insumos y poco sensible al costo de la mano de obra. Y a esto me refería con respecto, como bien dice aquí, al análisis de sensibilidad. Nosotros decíamos que el análisis de sensibilidad estudia de qué manera la variación en cada una de las variables puede influir en los resultados esperados para el proyecto. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, obviamente, si estamos haciendo el estudio, hacemos un flujo de fondos preliminar durante el proceso de evaluación, si estuviéramos realizando el estudio de este proyecto, obviamente enfocaríamos nuestro mayor esfuerzo a estudiar con más detenimiento el precio de venta y con más detenimiento las cantidades vendidas, o sea, hacer un buen estudio de mercado del producto, y tal vez no realizaríamos un gran esfuerzo en estudiar tanto el costo de los insumos y el costo de la mano de obra. Obviamente habrá que hacerlo con cierta racionalidad para que esos valores sean ciertos, pero evidentemente el mayor esfuerzo tendrá que ser sobre aquellas variables sobre las cuales el proyecto es más sensible, porque cuanto más las estudiemos, minimizaremos el riesgo de implementar el proyecto. Y también conocer a qué variables el proyecto es más sensible es muy importante durante la operación del proyecto, porque obviamente quien tenga que llevar adelante el proyecto tendrá que hacer un seguimiento muy detallado de esas variables, en este caso del precio de venta, de las cantidades vendidas, porque si no se la sigue con detenimiento, se puede ver afectado seriamente la rentabilidad del proyecto. Y también nos está dando información acerca de qué variables el proyecto no es muy sensible. Y eso puede dar cierto margen de maniobra. Por ejemplo, si voy a implementar un proyecto y tengo cierta dificultad para captar mano de obra, bueno, pero el proyecto no es muy sensible al costo de la mano de obra, podré tener cierto margen de maniobra como para poder incentivar un poco más a la mano de obra en términos de salario, porque sé y eventualmente captar mano de obra de mejor calificación o con un perfil más afín al proyecto, porque sé que el proyecto no es muy sensible justamente a esta variable. Entonces, de esta manera es que se puede utilizar el análisis de sensibilidad para analizar el riesgo de invertir en un proyecto de inversión. Como tarea práctica, lo que les voy a pedir es que vayan a la guía de trabajos prácticos del apunte que se llama Unidad 2-4, donde justamente se hace el análisis de riesgo del proyecto, y al final van a encontrar un ejercicio en la guía de trabajos prácticos, que es el ejercicio número 1, que lo que pretende es que hagan el análisis de sensibilidad del ejercicio. Dice: realizar el análisis de sensibilidad del ejercicio de tubos de plástico de PVC desarrollado en el tema anterior, en el tema 2, en el tema de flujo de fondos. Y que decía: un proyecto estudia la posibilidad de instalar una fábrica para la producción de tubos de plástico tipo PVC, el monto de inversión es de 100.000 pesos más IVA, se estima que en los próximos 5 años podrán venderse 5.000 unidades por año, a razón de 15 pesos por unidad más IVA, y que para lograr esa producción deberían enfrentarse estos costos, que se iba a pedir un crédito de 70.000 pesos, a ser devuelto en 5 cuotas al 12% anual, y para hacer el análisis de sensibilidad, considerar que el estudio de mercado ha determinado que si bien el precio de venta más probable es de 15 pesos por unidad, el mismo puede variar entre 13 y 17 pesos. Asimismo, que las ventas previstas son de 5.000 unidades por año, pero que puede esperarse un valor mínimo de ventas de 4.000 unidades por año y un valor máximo de 5.500 unidades por año. Con respecto a los insumos, el estudio técnico considera como más probable un valor de 5 pesos por unidad, que es lo que figura aquí, aunque se estima que puede adoptar un valor mínimo de 4,50 y un máximo de 5,50.
Para el caso de la mano de obra, el valor mínimo sería de 2,50 y el máximo de 3,50 y su valor más probable de 3 pesos por unidad. Entonces, en función al análisis, determine a qué variables el proyecto es más sensible y para eso utilice esta planilla de cálculo que acabamos de ver. Entonces, lo que les voy a pedir para la ejecución de este ejercicio es que, en definitiva, terminen realizando estas planillas, resúmenes para el precio, para las ventas, para el costo de los insumos y el costo de la mano de obra, y a partir de eso y de analizar la amplitud de variación de los distintos indicadores, determinen a qué variables el proyecto es más sensible. Con esto, obviamente, daríamos por terminado lo que es el análisis de sensibilidad. Quiero aclarar también que, como he resuelto un ejercicio con mucho detalle, no voy a hacer un video sobre la resolución de ese trabajo práctico, pero sí van a tener que hacer ese trabajo práctico y subirlo en el foro correspondiente en el campus virtual.